Muy bien, queridos hermanos, muy buenos días. Me place saludarlos, pueblo de Dios. ¿Cómo se encuentran? Gloria sea al Señor. Lo felicito por estar en la presencia y por buscar la presencia de Dios, porque cuando buscamos la bendición de Dios, la encontramos. Y lo mejor de ir a la iglesia es no solamente participar del programa de la Casa del Señor, sino estar en la presencia y compartir tiempo con el Señor de la casa. Porque quiero aprovechar los primeros minutos de este espacio de culto al Señor para recordarnos juntos cuál es una de las mejores maneras de adorar a Dios. Juan, capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es ¿qué? Los que conocen Juan 4, 24, esa es primera de Juan 4, 8, que dice Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pero Juan capítulo 4, versículo 24, ¿qué nos dice? Dios es espíritu, y los que le aman es necesario que le adoren, porque a tales adoradores busca el Señor. A nuestro Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. La Escritura dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, a Dios le gusta una adoración práctica. Y es que cuando yo hablo con las damas, les pregunto, bueno, ¿cómo le gusta que su esposo le manifieste el amor? Ay, no solamente con palabras, yo quiero que me manifieste el amor con acciones. Y cuando hablo con los esposos, ¿cómo le gustaría que su esposa le manifieste el amor? Dice, no solo con palabras, ¿también con qué? Con acciones. A Dios también se le manifiesta el amor con acciones. Y vamos a repasar un poquitico, porque ya ustedes saben esto, una de las maneras prácticas de adorar a Dios. Vamos a repasar la forma correcta de diligenciar el sobre. Quiero que usted recuerde y sepa que cuando usted toma este sobre y lo llena, escuche bien, usted está adorando. A veces pensamos que adorar es ir a la iglesia, me arrodillo o me levanto, canto un himno, estoy adorando. Y eso es correcto, claro que sí, estás adorando, pero cuando tú estás llenando este sobre, también estás adorando. Dígale a la persona que tiene al lado, cuando tú llenas el sobre, estás adorando. Dile, por favor. Estás adorando a Dios. Es una de las formas de adoración práctica, porque estás adorando a Dios no con palabras. En el himno yo lo adoro con palabras. Gloria, gloria sea nuestro Dios, con palabras. En la oración, oh Dios mío, te doy las gracias, palabras. Pero con el sobre tú estás adorando a Dios ¿con qué? Con hechos, con acciones. Esto no lo puede llenar una persona que no tiene fe. Si usted no tiene fe, no lo llene. ¿Para qué? No estás haciendo nada. ¿Se escucharon la lectura de los diezmos y las ofrendas, no? Debemos dar cada uno como propuso en el corazón. No por tristeza, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. ¿Y cómo lleno el sobre, pastor? En primer lugar, ustedes van a ver allí un cuadro rojo con unos datos. ¿Es importante que yo ponga esos datos? Sí, es importante que tú coloques esos datos. Inclusive aquellas personas que declaran renta, los donativos, que usted haga la causa del Señor, la fidelidad que usted tiene con Dios al devolver los diezmos y las ofrendas, hasta el gobierno la recompensa, porque les hacen un descuento en la declaración de renta. El sobre de diezmos es un acto de adoración que se entrega en la iglesia, pero que se llena y se aparta y se prepara ¿dónde? En la casa. ¿Verdad, pastor? Pues claro, ¿dónde es que usted hace las cuentas de cuánto le llegó en el mes? ¿Dónde? ¿En la iglesia o en la casa? En la casa. Y si usted no quiere robar a Dios involuntariamente, llene su sobre en la casa. Tranquilos que yo no me enojo si usted se lleva el sobre. Es más, cojan la sana costumbre de que entregan un sobre lleno el sábado y ese día se llevan ¿qué?
el vacío, el que va a llegar, al que va a llenar en el transcurso de la semana siguiente. Muy bien, ponga ahí la información. Luego usted va a encontrar un cuadrito que dice diezmos. ¿Qué es el diezmo? Rápido. ¿El 10% de qué? ¿De lo que me queda o de lo que me entró? De lo que me entró. Hace poco se me acercó una dama del distrito y me dice, pastor, mire, ya nos entró un dinerito, pero pastor, no nos alcanza para cubrir todas las necesidades. ¿Qué hacemos? ¿Cómo diezmamos? ¿Debemos diezmar de lo que nos entró, pastor? ¿O el Señor comprende que no nos alcanza ni para todas las necesidades que tenemos y entonces diezmamos a la próxima? Yo le dije, hermana, mire, con mucho cariño, recuerde la historia de la viuda de Sarepta. Cuando Elías el profeta llegó con hambre, Elías era un representante de Dios, llegó con hambre y le dice a la viuda, ¿tienes algo de comer? ¿Qué le dijo la viuda? ¿Qué le dijo? Solo tengo un poquito de ¿qué? De harina. Y tenía otra cosa, ¿qué era? No había ni sal, o sea que la tortica era simple. No había ni sal. Y nos lo íbamos a comer, señor Elías, con mi hijo, y ya, echarnos a morir porque no hay más. ¿Y qué le dijo el profeta? Haz como has dicho, pero tráeme ¿qué? A mí primero. Yo no me imagino la lucha de la abuelita. Con un hijo. Sí, amor. Uno aguanta hambre uno solo y aguanta hasta con moral. Sí, uno de adulto aguanta hambre y aguanta con moral. El hambre no le hace tanto daño a uno como adulto. ¿Sabe qué le hace daño a uno como adulto? Ver aguantando a su hijo hambre y no tener que darle. Duro, duro, duro. Que no nos pase a ninguno. Hasta el día de hoy no me ha pasado, pero que el Señor nos libre de esa experiencia porque es muy dura. Y esta abuelita comenzó a amasar la lucha en su corazón. Pero este señor acaba de aparecer. No, yo no le voy a dar eso. Es que si es una oportunidad, ella sentía que era una oportunidad que Dios le estaba dando. Bueno, ¿qué más da? Igual me voy a morir. Igual me voy a morir de hambre con mi hijo. ¿Y le dio a quién? A Elías. La gran sorpresa que se llevó la abuelita fue cuando el profeta le dijo, ve a la cocina, mira a ver si hay más harina y aceite. Y si encuentras, entonces haz para ti y para tu hijo. Y cuando llegó, ¿qué encontró? La olla donde estaba la harina, que le tocó rasparla, las últimas goticas, ¿cómo estaba? Llena. ¿Y pero cómo estaba la jarra del aceite, hermanos? Estaba llena. Y la jarra, y la olla, el tarro de la harina, ¿cómo estaba? Lleno, con harina fresca. Hermanos, había hambruna. La tierra no producía durante mucho tiempo y el poquito de aceite que a ella le quedaba, ¿cómo estaba? Y la harina, ¿cómo estaba? Y esa tortica así fue la que le tocó comerse al profeta. Pero la torta que ella se comió y le dio a su hijo, ¿cómo era? Fresca y abundante. Al profeta le tocó un pedacitico, en cambio ella sí se comió su buena torta y al niñito le puso su buena tortota que el niñito comió y se satisfizo. Eso fue lo que pasó ese día, hermanos. ¿Pero por qué pasó? ¿Quién me dice? ¿Por qué sucedió el milagro? Por la fe, hermanos. Esto es un acto de fe. Si usted va a esperar a no tener necesidades para serle fiel a Dios con la parte que le corresponde, nunca va a haber un milagro en su vida porque ahí no hay fe. Esos cristianos que dicen, no, espere que a mí me vaya bien y entonces le devuelvo a Dios, no hay fe. Cuando Moisés fue a cruzar el Mar Rojo, ¿qué dice el testimonio de la inspiración? El agua le dio ¿por dónde? Por el cuello, hermanos. A nosotros nos tienen engañados los de Hollywood. Vemos ahorita en las películas que se ruedan en la Semana Mayor o Semana Santa, vemos que cuando Moisés llega al borde del lago, el lago se abre. Ay, hermano, así cualquiera es cristiano. Uy, no, claro, así muy fácil. Si a mí Dios me dice, a ver un río que haya por acá cerca, caudaloso.
El río Lebrija. Si el Señor me dice, tienes que cruzar el río Lebrija, sin más nada. Y cuando yo llego a la orilla del río Lebrija, se abren las aguas solas. ¿Necesito fe en la palabra de Dios? No. ¿Cuál fe voy a necesitar? Yo creo que hasta un incrédulo, un ateo que necesita cruzar el río, ve que las aguas se partieron y ¿qué hace? Cuando Moisés fue a pasar, hermanos, le tocó marchar con el pueblo sin que el mar rojo se abriera. ¿Sí sabían eso? A él le tocó confiar en la palabra de Dios. Le tocó ir avanzando y el agua estaba ahí. Cuando el agua le estaba llegando hasta el cuello, fue cuando las aguas comenzaron a ¿qué? El pueblo de Israel no llegó seco a la otra orilla. Les tocó meterse al agua, hermanos, y creer que había un Dios en los cielos que no los iba a dejar ahogar, que iba a cumplir su promesa y que iba a abrir las aguas para que pasaran como por tierra seca. Amén. Entonces yo le dije a la hermana, eso me sucedió hace 8 días. Dije, hermanita, si usted quiere hacer lo correcto, dele la parte a Dios y crea que Dios va a proveer lo demás que le hace falta. Si lo hizo o no lo hizo, no lo sé. Anoche me volví a encontrar con ella y no fui capaz de preguntarle, ni tampoco le voy a preguntar, porque ese es un asunto entre ella y Dios. Entonces marque su sobre de diezmos y ahí en los diezmos coloque el 10% de lo que le entró, no de lo que le queda. ¡Ojo! El 10% de lo que le entró, no el 10% de lo que le queda. Luego usted va a encontrar una sección que se llama ofrenda global. Y ahí dice 13º sábado, fondo de inversión, escuela sabática, cumpleaños, ofrenda de gratitud, primicias. Todo eso, queridos hermanos, tiene un mismo propósito: desarrollar nuestra dadivosidad. La palabra de Dios dice, dad y se qué, y se os dará. Medida apretada, buena, darán en vuestro regazo. Con el diezmo, recuerden, iglesia, no se desarrolla el músculo de la dadivosidad. Usted diezma, lo felicito. Pero si usted no ofrenda, su corazón no desarrolla el músculo de la dadivosidad. ¿Cómo se desarrolla el músculo de la dadivosidad? Con las ofrendas. Con las ofrendas. El diezmo tiene una medida, que es el 10%. La ofrenda es ¿qué? Voluntaria. Si usted quiere dar otro 10%, si quiere dar 5,000, 20,000, 100,000, lo que le nazca en el corazón. La ofrenda es voluntaria. Pero recuerde la promesa, dice, dad y se os qué. A veces, a nosotros los que somos fieles con los diezmos, Dios no nos retribuye tanto en función del diezmo como en función de las ofrendas. Si yo soy mezquino con las ofrendas, ¿puedo esperar grandes bendiciones de Dios? De pronto no. Es como la persona que teme abrir la llave. Si usted va, necesita agua y abre la llave un poquitico, ¿cuánta agua le va a salir? Poquita. Pero si usted abre la llave en su totalidad, ¿cuánta agua le va a salir? Hermano querido, abra la llave. Ofréndele al Señor. Haga pacto con Dios y verá que la bendición de Dios se va a manifestar en virtud de la fe con que usted lo haga. Entonces ahí usted puede colocar su ofrenda, 13º sábado, fondo de inversión, escuela sabática, cumpleaños, ofrenda de gratitud, primicias. Esas son ofrendas. Esa obra que ellos están haciendo en el sudeste asiático, él habló de $1.500.000 para un proyecto. Y a mí me da satisfacción saber que de mis ofrendas, que todos los sábados como familia damos una ofrenda, alguito, hermanos, alguito llegó allá. ¿Y sabe quién registra eso a nuestro favor en el reino de los cielos? Yo no estoy en el sudeste asiático, yo no estoy en Laos, en Camboya, no, yo no estoy allá, yo estoy en Girón. Pero qué bueno saber que gracias a esa ofrendita poquita o mucha que se coloca en el sobre, Dios puede hacer una obra de salvación en esos territorios. Amén.
puedan ir a ayudar a los que tienen hambre, a los programas de asistencia social de la iglesia. Pero también dice ofrenda proyecto local. Lo que usted tiene en su corazón aportar en el proyecto local se queda en su totalidad, ¿dónde? Aquí en la iglesia. Hermanos, es bueno que sepamos que el arriendo subió. La luz que consumimos, cuando usted hace la descarga allí en el baño, ese agua hay que pagarla. Las diferentes necesidades de la iglesia, de dónde yo creo que aquí no ha habido un solo hermano que le hayan dicho, vamos, regálenos el pan de la cena del Señor para poder hacer cena del Señor. Cuando ustedes están enfermitos y deben ser ungidos, no se les dice, pague el aceite de la unción. Hay muchas cosas que se deben tener en cuenta para que una iglesia funcione. Representan gastos. Y esos gastos se cubren con las ofrendas. Y un tipo de ofrenda es la ofrenda de proyecto, ¿qué? Local. Si el Señor le permite en el corazón el sentimiento, usted dice, hombre, voy a ofrendar 10,000 pesitos para el arriendo de este mes, se lo agradecemos en el nombre del Señor. Póngalo allí. Le estamos invitando para que pongan sus aportes allí. No esperemos, hermanos, miren, a que un buen día lleguemos y la iglesia esté cerrada. A que un buen día tenga que pararse el pastor o el líder a decir, hermanos, nos toca entregar el local porque no hemos recogido para el arriendo, no tenemos con qué pagar. No esperemos eso. Yo sé que Dios pone el arriendo en sus bolsillos y en el mío. Yo sé. Devolvámosle al Señor la parte que le corresponde. Seamos generosos, que si usted aporta 10,000 pesitos para pagar el arriendo, Dios se los multiplica, hermanos. Es que ese es el plan, es un negocio redondo. Usted da para Dios poderle dar más y para que haya suficiente alimento en mi casa, dice la palabra del Señor. Y la promesa es, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas ¿de qué? De los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. A veces, hermanos, nos acercamos a un puesto de empanadas y usted se come 2 empanadas con una limonada, y alguno de ustedes va a decir, uy, pastor, pero eso es comer mucho. No crea, tampoco es que sean tan grandes. Y cuando usted va a pagar, 8,000 pesos. 8,000 pesos con 12, un combo, 5,000. Queridos hermanos, no le dé temor poner 10,000, 5,000 allí como ofrenda para el Señor. Y no nos olvidemos que tenemos un sueño, hermanos. ¿Cuál es el sueño que tenemos un día no muy lejano? Tener nuestro propio ¿qué? Que el Señor tenga su propia casa de encuentro con el pueblo adventista de Maranata. Hermanitos, vengan les cuento. En un último informe de la Junta, nuestra tesorera nos dijo que ya tenemos 6 millones de pesos. ¿Amén? Pero a mí me daría tristeza que el mes entrante vamos a pagar el arriendo. No hay. Saque de los 6 millones. Ya nos quedan 5 millones y medio. 6 millones es el arriendo de un año. Mire usted, 6 millones el arriendo de un año. Si somos mezquinos con Dios, si no somos conscientes de las necesidades de la iglesia, este año nos comemos los 6 millones y el año entrante cerramos la iglesia. ¿Ustedes quieren eso para la iglesia? ¿Cuál es el plan más bien? Que haya para pagar el arriendo y más bien propongámonos y desafiemos a Dios con nuestras ofrendas. Decir, Señor, déjame ver tu gloria. Quiero ver que se abra el mar rojo en mi vida. Entonces mira, te doy otros 10 para el proyecto Pro Templo y 10,000 pesos para el arriendo. ¿Qué tal? Pastor, pero es que somos poquitos. Pastor, pero es que somos abuelitos. Pastor, pero es que ya yo no trabajo. Sí, usted no trabaja, pero yo no paso a creer que a usted no le llegue nada. Usted vive por obra y gracia. Nada. ¿De verdad que Dios no le envía a usted nada, de nada? Ahora bien, si conocemos a alguien que tiene modos y usted tiene cómo tocar el corazón de esa persona, puede ser un hijo, puede ser un familiar, puede ser un yerno, una nuera, no le dé temor. Es para el Señor y Dios le va a bendecir a esa familia. Cuando usted le dice a su hijo, oiga, mijito, a mí me alegra que a usted le está yendo bien, papito, mire, hay un proyecto para construir la casa del Señor. ¿A usted no le gustaría donar un poquito para la casa del Señor? Usted no le está robando a su hijo.
Todo lo contrario, vaya y bendiga a su hijo para que Dios le siga bendiciendo a él allá. Porque si su hijo dice, bueno mamá, tomen estos 50 pesitos, Dios le va a bendecir el trabajo a esa criatura. Le va a bendecir la vida, le va a multiplicar los 50 pesitos que él nos dio. Hermanos, con Dios es un negocio redondo. Miren, queridos hermanos, estábamos analizando el otro día con la junta de la iglesia. Ustedes saben cómo se formó, por ejemplo, la iglesia de Sotomayor, cómo se formó la iglesia de Redención, grandes templos, iglesias bonitas. ¿Sabe cómo comenzaron ellos? Como nosotros. ¿Quiénes conocen la iglesia de Renuévame? En Bucaramanga. Ah, bueno, sé si la conocen. Semejante templo, pero majestuoso, hermoso. ¿Y saben cómo comenzaron? Así, era un puñado pequeño de hermanos, ¿no? Que tomaron una decisión. Y escuchen, la decisión no fue de ofrendar, ni tampoco fue de hacer donativos, tampoco. No quiero que quede la sensación de ustedes, el sermón de hoy el pastor se paró a pedir plata. No, señor. Porque Dios es el dueño ¿de qué? Ay, hermanitos, Dios no necesita de nosotros para darle un templo a esta iglesia. Propósito del sermón del día de hoy. La fe, hermanos. Ese día esos hermanos tomaron una decisión de fe. Ellos tomaron la decisión de creerle a Dios. Y se empeñaron en mantener y fortalecer su fe en Dios. Pero recuerde lo que dice el apóstol Santiago. ¿Tú tienes fe? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Ah, yo creo que Dios nos puede dar lo suficiente para construir una casa a la altura de su sagrado y santísimo nombre. Pero no diezmamos, no ofrendamos, nos devolvemos la parte que nos corresponde. ¿Eso es fe? No, hermanos, eso no es fe. Esos hermanos de Renuévame un día tomaron una decisión de fe. Y miren, sorprendente, se reunían, Alvarito, en el Coliseo Adventista, ahí un ladito. Pero ellos tomaron una decisión de fe. ¿Sabe qué dice Proverbios capítulo 11, versículo 24? Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a qué? A pobreza. Hermanos, el plan de Dios, Él puede enviar un ángel con una maletada llena de dólares para no solamente comprar la casa completa, sino la manzana si Él quisiera. Pero ese no es el método del Señor. El método del Señor es darnos los recursos a través de nuestros corazones. Porque si usted da, ¿Dios qué? Le da más. ¿Y qué pasa con su fe? Se fortalece. Dios no necesita edificaciones, hermanos. Dios no necesita edificaciones. ¿Sabe qué dice el sabio Salomón en su oración? Los cielos de los cielos no pueden contener ¿a quién? A Dios. Menos una casa va a contener a Dios. Lo que Dios necesita es que nuestro carácter sea transformado, nuestro orgullo sea vencido y nuestras almas sean capacitadas para estar en las mansiones que eternas. Y el templo y todo lo demás viene ¿por qué? Viene por añadidura, queridos hermanos. Seamos fieles. Hagamos una obra de fe. Necesita fe el que tiene trabajo. Gloria a Dios por los que tenemos un trabajito, pero necesitamos fe para llenar este acto de adoración. Y el que no necesita trabajo, también necesita fe. No se escuden, hermanos. Ah, es que yo no tengo trabajo. Es que ya yo estoy abuelito, abuelita. Yo no tengo nada que llevar a la iglesia. Algo tendrás. Algo puedes hacer para gloria y honra de tu Señor, que Dios te lo va a retribuir o se lo va a retribuir a tus seres queridos. Bien, queridos hermanos, el sermón de hoy fue un poco ilustrativo, fue una exhortación
a creer en Dios y me corresponde hacer un llamado muy, pero muy, pero muy especial. Mire el llamado que voy a hacer. ¿Cuántos de nosotros le creemos a Dios? Si hay alguien que le gustaría llenar su vida y la vida de sus seres queridos, habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias, Señor, por el propósito que colocas en nuestro corazón de seguir creyendo, de seguir avanzando. Ayúdanos, Padre Celestial, a no soltar tu mano poderosa. Mientras estemos aferrados a tu mano poderosa, todo va bien. Estaremos seguros, los propósitos se cumplirán y la meta de llegar al reino de los cielos será una feliz realidad para nosotros y nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de fe y que lo manifestemos no solamente en el acto de adoración, de devolver al Señor los diezmos y las ofrendas, sino también en nuestro diario vivir, nuestra vida cotidiana, Señor, que quienes se relacionan con nosotros puedan ver en nosotros hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dejamos en tus manos, Señor, la salud de nuestra hermana Violeta, la salud de nuestro hermano Guillermo, que se encuentran enfermos, los papás de nuestra hermana Iliana. Visita a los Padres Celestiales. Ruego por nuestra hermana Iliana que su fe no le falte, Señor, para enfrentar las pruebas que como ser humano le corresponde enfrentar en esta vida. Gracias por hacer de Nelson un apoyo para ella y por tenerlo aquí acompañándonos, fiel, Señor, a ti en el lugar del deber que tú le has asignado. Seguimos orando, Señor, por los enfermos de la iglesia, por las diferentes necesidades que tenemos. Vamos a ir a casa, Señor, y es posible que encontremos algunas realidades que no queremos encontrar, pero ayúdanos a enfrentarlas con fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga a todos. Un feliz sábado. Señor les guarde.